Señor amado. Entregamos este tiempo de oración, este tiempo de alabanza, Señor, donde nuestros corazones se regocijan, Señor, porque alaban la hermosura de un Dios eterno, la hermosura de un Dios todopoderoso, la hermosura de un Dios que salva y sana. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, por este momento que nos has regalado delante de ti. En este lugar, Señor amado, en esta casa, donde tú has tenido misericordia en nuestras vidas para poder glorificarte, para poder bendecirte, Señor amado, para poder honrarte, alabarte con todo nuestro corazón. Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor amado, recibe tú la gloria y la honra que nosotros te entregamos, Señor amado, a través de las alabanzas, a través del cántico, a través de la, Padre Santo, la adoración que te damos con nuestras manos, con nuestras voces, con nuestras gargantas, con los instrumentos, Señor. Seas tú honrado, adorado, Señor, por nuestras vidas. Esa alabanza que te entregamos a ti, Señor amado, ese cántico que te entregamos a ti en este día, en esta tarde, suba como olor fragante, Señor amado, ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Santo tú eres, Dios. Gracias, Señor. Bendito tú eres, Santo, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Señor. Estamos nuevamente aquí en su casa en este día domingo, domingo 6 de junio del 2021. Y vamos en esta hora a la palabra del Señor y continuamos con nuestra serie titulada El bautismo de poder. Es una serie basada en el libro Los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo fue derramado, hermanos, sobre los discípulos del Señor. Y vamos en este día a leer, hermanos, el libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Estamos en el capítulo número 6 y estamos ahí, hermanos, leyendo unos versos que se encuentran en en los primeros inicios de este capítulo, capítulo número 6. Este capítulo habla sobre la elección de los primeros 7 diáconos en la iglesia y sobre, hermanos, unos detalles, unos conflictos que vinieron a uno de ellos, a uno de los 7 diáconos que habían sido escogidos y que estaremos luego viéndolo más adelante. Y voy a leer, hermanos, desde el verso número 1 en adelante del libro Los Hechos de los Apóstoles, libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 1 en adelante, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, mas buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5, y agradó la propuesta a toda la multitud, y entonces eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, habíamos, hermano, iniciado este capítulo 6 el domingo pasado y habíamos visto algunos aspectos, hermanos, del primer verso. Y vemos acá, hermanos, la importancia, bueno, vamos a ver aquí la importancia del derramamiento del Espíritu Santo en este pasaje. En primer lugar, la iglesia estaba creciendo en números y las necesidades estaban de igual forma creciendo, como lo vemos aquí en el verso número 1, y eso generó que ocurrieran algunas áreas donde no estaban siendo cubiertas por los 12 apóstoles como al principio, debido al crecimiento numérico que estaba aconteciendo. Y entonces tuvieron ellos una idea de juntar la multitud para proponerles a ellos si les parecía bien hacer un plan donde ellos no estuvieran sobrecargados por estar en su prioridad, que era la oración y la predicación. Esa era la prioridad de ellos, exponer la palabra del Señor y tener tiempo de oración. Ahora, la iglesia primitiva había, hermanos, aprendido, aunque quizás no viene a mención, pero si menciono la palabra iglesia, sí entraría, que habían aprendido que la oración era el combustible que hacía que todo esto, hermanos, lograra caminar. A pesar de que los miembros que estamos aquí, hermano, contemplando, eran judíos. Y por ser judíos, ellos ya tenían, hermano, el antecedente de siglos de que la oración es la base para poder construir lo que uno quiere edificar. La iglesia aquí está siendo, hermanos, note esto, más adelante voy a entrar en detalles.
todo esto está aconteciendo en la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel. Y la palabra que ellos tienen en sus manos no es el Nuevo Testamento, porque no se había escrito todavía. La palabra que ellos tienen en sus manos es los mandamientos que Dios le entregó a ellos, el desarrollo de los libros proféticos, como Isaías, Joel, los profetas menores, Jeremías y otros profetas ahí. Prácticamente, hermanos, el Antiguo Testamento, esa era la palabra de ellos. Y el Mesías que venía a ellos era alguien que había nacido en Israel. Por lo tanto, el ambiente que se respira allí es un ambiente judío, israelita. Ellos tienen el conocimiento, la revelación de Dios, tienen la palabra escrita de Dios, tienen incluso, como se menciona, la palabra que no se escribió y que se transmitió de boca en boca por generaciones y que en algún momento se logró documentar. Ese ambiente y ese conocimiento se está dando allá en Jerusalén con miembros judíos, con un Mesías judío, con hermanos discípulos judíos, con dirigentes judíos. Y ahora que, hermanos, resucita ¿quién? Jesús de entre los muertos, comienza un mensaje, hermanos, que tiene una base, no el Nuevo Testamento, sino una base, hermanos, el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento, bueno, anteriormente no se llamaba Antiguo Testamento ni se llamaba Nuevo Testamento, sino que fue a alguien allá por los siglos 2, 3 de nuestra era, 4, nuestra era más o menos, que alguien por ahí apareció y dijo, bueno, se llamará a esto Antiguo Testamento y a esto se le va a llamar Nuevo Testamento. Y por allá más adelante alguien dijo, bueno, a los dos se va a unir y se les va a llamar la Biblia. Se les va a dar un solo nombre para todos esos libros. Pero originalmente, hermanos, cuando los apóstoles están en su mensaje fervoroso, predicando, ¿cuál era la base de ellos? La base de ellos era el Antiguo Testamento. Y hermanos, el Nuevo Testamento, hermanos, nace del Antiguo Testamento. No puede haber Nuevo Testamento si no hay un Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, él mismo daba a luz el Nuevo Testamento. Él mismo daba, hermanos, el final, daba la apertura, anunciaba la nueva vida, hermanos, proclamaba al Mesías, anunciaba la resurrección del Mesías, anunciaba el derramamiento del Espíritu Santo, anunciaba la expansión de la palabra de Dios para todo el mundo. Cuando Dios, hermano, le dio su palabra a Israel, en los mandamientos, Dios dejó una puerta donde los de las demás naciones del mundo podían pasar por esa puerta y conocer al Dios verdadero que se había revelado a la nación de Israel. Entonces, hay 12 apóstoles que están anunciando fervorosamente la palabra de Dios
y que de base ellos tienen los escritos de Moisés, los 5 libros de Moisés, tienen como base los salmos, los proverbios, Eclesiastés, hermano, los manuscritos proféticos de Samuel. Al principio, hermanos, el libro de Samuel era un solo libro, y por ser tan largo, hoy se le llama primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, pero que en su origen era un solo libro, no había división. Es más, no habían capítulos, capítulo número 6 de primera, del primer libro del profeta Samuel. No existían los capítulos, no existían los versículos. Si alguien quería acordarse dónde estaba tal palabra en un manuscrito, lo tenía que leer todo. Hoy estamos bien fácil. Hoy tenemos una aplicación, buscamos la palabra, le damos al buscador y en cuestión de menos de un segundo aparece el verso y el lugar donde está y dice, ¡ay, aquí está! Pero usted no se acordaba. Pero en aquel tiempo las personas tenían que, hermano, leer y leer tanto que cuando se hablaba de una palabra, ellos tenían que saber en qué parte del rollo aproximadamente iba a estar esa expresión. Entonces, cuando los apóstoles hablan, por eso es que es bien común que en el Nuevo Testamento aparezcan muchas referencias del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que aparece ahí? Aparece porque ellos las pronunciaron. ¿Y cómo es que ellos las pronunciaron? Porque ellos las habían leído y sabían en dónde estaban. Ellos decían, allá en Samuel dice tal cosa, allá en Isaías dice tal cosa, allá en Jeremías dice tal cosa, allá en Joel dice tal cosa. Era porque ellos lo habían leído. Es decir, si ellos estaban exponiendo la palabra de Dios, era porque ellos la habían digerido completamente, sin los recursos que nosotros hoy en día tenemos a causa del modernismo. Muchas veces el modernismo como que no nos ayuda, como que nos atrasa, nos estanca. No leemos porque ya sabemos que con apretar 2 botones vamos a tener la respuesta ahí. Y nos acomodamos tanto que pasamos por alto ese aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces, note usted que ellos están predicando, y en la predicación muchos judíos se agregaban al grupo que ellos estaban predicando, y muchos de las otras naciones del mundo se agregaban al grupo, tanto así que cuando ellos predicaban habían judíos que se estaban convirtiendo y habían personas que no eran judías y que también se estaban convirtiendo. Ese grupo era el grupo, hermanos, que hoy en día nosotros los llamamos la iglesia primitiva. En ese grupo habían entrado, judíos que conocían todo el Antiguo Testamento de memoria. Ahora, ¿cuál era la diferencia entonces? La diferencia era que ahora ellos le habían agregado algo. ¿Cuál era? Era de que ellos habían creído que Jesús, el que había muerto en la cruz del Calvario, era el Mesías, el Hijo de Dios, y que él había resucitado, había muerto y había resucitado al tercer día, y que había ascendido a los cielos a vista de ellos. Eso fue lo que se le agregó. Entonces, quien creía esa parte formaba parte de lo que hoy nosotros le llamamos la iglesia primitiva. Y hermanos, y los gentiles
¿Quiénes eran ellos? Eran personas que no creían en Dios, eran personas idólatras que tenían sus propios dioses y que renunciaban a todo eso para ahora, hermano, alinearse al grupo que ahora estaban ahí, hermanos, oyendo el mensaje de los 12 apóstoles del Señor. Entonces, ese es el cuadro que tenemos aquí. Un grupo que va creciendo, 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 y a medida que va creciendo hay necesidades en el grupo. Hay necesidades doctrinales, hay necesidades físicas, hay necesidades legales, hay necesidades espirituales, hay necesidades de que alguien nos explique cómo es que sucede esto. ¿Por qué razón? Porque hay una transición nueva que se está dando, hermano. Entonces, los judíos que no se convertían se llenaban de celos. ¿Por qué? Porque el grupo iba aumentando, aumentando, aumentando. Y entonces aquellos tenían el conocimiento, fíjese, ya voy a hablar de eso. Ellos tenían el conocimiento de siglos de la palabra de Dios y se sentían celosos de que ahora viniera otro grupo idólatra y que tan fácilmente se convirtiera a lo que nosotros le llamamos ahora cristianismo, porque eran seguidores de Cristo, se convirtieran al cristianismo y así de fácil comenzaran ellos a tener experiencias sobrenaturales con ángeles, con el Espíritu Santo de Dios y con milagros y maravillas. Entonces el grupo que no se había agregado se sentía celoso. Ellos tenían todo el conocimiento de la palabra de Dios, y los otros que no tenían conocimiento de nada venían aquí contando milagros. Venían aquí hablando en lenguas y que habían sido bautizados por el Espíritu de Dios. Porque los que no se habían convertido al cristianismo, decían ellos, ¿cómo es que alguien va a tener al Espíritu de Dios dentro de sí? Eso es imposible. Dios es santo, santo y santo. Es imposible. Si nosotros que tenemos el conocimiento de Dios no hablamos con ángeles, ¿cómo es que estos han sido, el día de ayer estuvieron adorando a un ídolo y ahora se convierten y ahora dicen que ya tienen un milagro? Entonces eso a ellos los enfurecía, los enojaba. Ahora, el hombre tiene dentro de su materia que cuando el hombre cree algo, ¿quién lo saca de allí? Cuando el hombre dice, esto es verde y será verde y verde, y el hombre es capaz de entregar su vida por el color verde. ¿Y quién lo saca de ahí? Aquellos habían creído por los milagros que estaban sucediendo sin tener conocimiento. Y los otros que tenían conocimiento no tenían los milagros y había una fricción en los dos grupos. Entonces, internamente en el grupo que, hermanos, están allí, hermanos, creciendo bajo las enseñanzas de los 12 apóstoles, hay necesidades adentro. Porque habían judíos que se habían convertido y ellos decían, hay que hacer esto. Como por ejemplo, el hombre se tiene que circuncidar. Y la mujer para purificarse tiene que irse a hacer el ritual de los baños. Y otro que no era judío y que se había convertido decía, yo no estoy haciendo esas cosas. Yo lo que quiero es creer en Dios.
Yo lo que quiero es creer en ese Dios maravilloso, porque miren el milagro que me hizo. Y los otros decían, no, pero es que te tienes que circuncidar primero. Y entonces en la iglesia había un problema. ¿Y cuál era el problema? La transición que había del judaísmo a que al nuevo mensaje que se estaba predicando acerca de la salvación, porque el Mesías había venido, había muerto, había resucitado, había ascendido a los cielos, el derramamiento del Espíritu Santo ya estaba en su apogeo, milagros, señales y maravillas estaban ocurriendo. Entonces, hermano, la sociedad estaba sorprendida por las cosas nuevas, los anuncios nuevos, las cosas que ocurrían día tras día. Hoy nosotros, para ver un milagro tiene que pasar 10 años. Para ellos era normal. Para que nosotros digamos, hermano, les quiero contar un testimonio. No soñé, hablé con un ángel. Más de alguno va a decir, ese hermano estaba borracho, como que le da la bebida, todavía no se ha convertido. No es, para nosotros eso es extraño. Y alguien puede pasar 2 horas aquí hablando de un testimonio que que habló con un ángel, hermanos, y a pesar de que usted lo oyó por 2 horas, usted al final ni le va a creer. Pero en Israel, los judíos, para ellos es normal recibir los sueños, entender los sueños. Nosotros tenemos sueños, no los entendemos. Para Israel, a ellos era normal entender los sueños. Era normal, hermanos, hablar con ángeles, tener visión. Para ellos era el pan diario. Y cuando la iglesia está creciendo, está enfrentándose a esos problemas nuevos doctrinales. ¿Cómo ordenamos las cosas con el nuevo grupo que se ha agregado? La respuesta a esos problemas ahí está en las epístolas del Nuevo Testamento. Ahí están. Ahí cuando usted lee las epístolas del Nuevo Testamento, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar problemas que se estaban dando en la iglesia cuando estaba creciendo. Entonces, aquí en este caso particular del capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia está creciendo y uno de los problemas, no era el único, uno de tantos, no era el único, uno de tantos era el detalle hacia los necesitados, que hablamos el domingo pasado. Y se reunieron, y este tipo de reuniones usted va a ver en el libro Los Hechos de los Apóstoles que es bien común. ¿Por qué? Porque la iglesia por primera vez está experimentando un crecimiento para el cual no estaban preparados, ni tampoco esperaban ellos que las cosas se dieran de esa manera. Mucho menos que hubieran conflictos tan extremos donde ellos tuvieran que morir para no negar con sus labios al que había resucitado de entre los muertos. Entonces, se juntan y, como le dije, este tipo de reuniones para ver cómo resolvemos este problema en particular, lo vamos a ver muchas veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí ellos se vuelven a juntar y dice, ¿qué hacemos entonces? Porque nosotros necesitamos tener nuestro tiempo de oración. Y nosotros que somos descendientes de ellos, aunque sea verbalmente, denominacionalmente,
sostenemos nosotros a estas alturas que debemos de tener un tiempo de oración privado, no lo creemos. Porque para que nosotros creamos en un tiempo de oración, nosotros tenemos que estar plenamente convencidos en lo personal, no a nivel de iglesia, porque a nivel de iglesia yo les digo, ¿cuántos creen que la oración es aquí y allá? Y todos van a decir amén, ¿verdad? Eso es a nivel de iglesia. Pero a nivel de persona, ¿cuántos estamos convencidos? Nosotros mismos estamos convencidos que la oración debe ser un tiempo privado. Podemos llegar a decir sí con dificultad, pero que tengamos un tiempo real es algo que todavía nosotros no estamos muy convencidos. No me estoy refiriendo, hermano, se va a abrir un día de oración de 8 a 4 y venga para acá, aquí esté presente, bla, 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 bla. No estoy hablando de eso, estoy hablando del tiempo personal. Usted tiene tiempo, o nosotros tenemos tiempo para comer, tiempo para trabajar, para dormir. Tenemos tiempo para nuestro aseo, nuestro descanso, nuestra diversión. Tenemos tiempo para todo. ¿Dónde está el tiempo de la oración? Si no hay tiempo de oración, entonces lo que nosotros queramos edificar, nunca se edifica. ¿Por qué razón? Porque no hay fundamento. Y el fundamento para ellos, ¿verdad? Y que no era por primera vez que lo estaban ellos, a partir de ahora vamos a poner una ley, se debe de orar. No, eso de siglos y siglos. Lo practican, lo saben. Es más, cuando el Señor Jesús los mandó a ellos a que esperaran la promesa del bautismo de poder, les dijo, váyanse a orar y ahí va a llegar. ¿Cuántos días estuvieron en oración? 10 días. Hasta que se cumpliera los 50 días después de la Pascua y que un día de fiesta de Kippur o de Shavuot viniera el Espíritu Santo y los bautizara a ellos. ¿Cuál fue la base? La oración. Si nosotros queremos llegar a ese nivel, el inicio es la oración. Cuando ellos mencionan la oración y la exposición de la palabra de Dios, ellos habían entendido que ese es el orden de las cosas. Y esa es la vida donde ellos se debían de estar. Entonces, bajo la reunión que ellos tuvieron con la multitud y les presentaron la exposición y les dijeron, esto es nuestro trabajo, esto es lo que hace falta, esto es lo que se necesita. Llegaron a la conclusión de escoger 7 hombres de toda la multitud que tuvieran cualidades, y aquí nos vamos a tener un tiempecito, que tuvieran cualidades para que se encargaran ellos de atender las necesidades de la multitud, una de las necesidades que tenía la multitud. Pero ¿cuáles eran las cualidades que ellos pusieron en la lista? Las necesidades que ellos pusieron en la lista eran, verso número 3 del capítulo 6 de los libros de los Hechos de los Apóstoles, era
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ese era un requisito, de buen testimonio. ¿A qué le llamamos nosotros buen testimonio? Ya vamos a ver eso. 2, que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Y número 3, que tuvieran sabiduría. Qué diferente, ¿verdad? Como nosotros hoy escogemos a los diáconos hoy en día. La iglesia necesita diáconos y que dice, ¿a quién ponemos? Mira que él tiene un buen negocio y le va bien. Pongámoslo para que no se vaya a la iglesia y nos colabore. Llámalo pues. Ya lo llama y le dice, mire, hemos observado que usted tiene buenas cualidades. Por no decirle, hemos observado que usted tiene plata. Porque le vemos el carro nuevo. Y que su esposa anda otro carro nuevo. Y que sus hijos andan carro nuevo. Y que la zona donde usted vive es una zona de gente de dinero. Y que su ropa, sus zapatos, se le mira todo nuevo. Hemos observado que usted tiene buenas cualidades para que forme parte del team del pastor de esta iglesia. Entonces la persona sencilla se lo traga. Porque dice, hoy estaba así, ahora me van a ver así. ¿Y cómo pierdo esa oportunidad? Más si me dicen, en el nombre del Señor, véngase para acá. Qué diferentes somos nosotros hoy en día. En aquel momento las condiciones eran, vámonos a la primera. Tener sabiduría. Quiero leer unos versos, hermanos. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, es Pablo hablando, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, preste atención a las palabras, lo voy a leer despacito, préstele atención a las palabras y al final de la lectura yo le voy a decir a usted cuál es la palabra principal de este párrafo. Preste atención a las palabras. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una pausa. ¿Cuál es la palabra principal de este párrafo? ¿De qué está hablando el apóstol? ¿Cuál es la palabra principal? Hay una palabra. Y sobre esa palabra giran todo el párrafo. Esa palabra que es el epicentro de este párrafo. Alrededor giran muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Me interesa el epicentro, la palabra central, sobre el cual gira todo este párrafo que hemos leído.
¿Cuál es esa palabra? Perdón, no oigo. ¿Testimonio? ¿Qué otra? ¿Espíritu? ¿Qué otra? Sabiduría, gracias. Aquí hay un problema. Si yo me paro aquí a hablar, alguien me va a decir cuál es el conocimiento, la sabiduría que usted nos va a impartir. Porque cuando ustedes están aquí sentados oyendo, ¿qué reciben? ¿Dólares? ¿Qué reciben? ¿Un plato de comida? ¿Qué reciben? ¿Un pase para o un cupón? ¿Qué reciben? ¿Un certificado? ¿Qué reciben? ¿Una canasta de verduras? ¿Qué reciben? Lo que ustedes reciben es conocimiento. Usted puede tener un hambre feroz en este momento, pero yo no tengo nada para calmar su hambre. Lo que tengo para compartir es sabiduría para que usted reciba conocimiento. Usted puede tener necesidad de pagar un bill el día de mañana y yo no tengo cómo suplirle a usted, pero usted está sentado aquí. Y mientras usted está sentado, lo que usted va a recibir es conocimiento, sabiduría del que pasa al frente a entregar ese conocimiento que trae para que usted lo reciba. Y cuando usted recibe el conocimiento, ¿qué usted hace con el conocimiento? Al usted recibir el conocimiento y lo aprueba, y esta es otra cosa, usted lo aprueba en su mente de que el conocimiento descanse allí para empezar a digerirlo y procesarlo y que su vida empiece a caminar en base al conocimiento que usted está recibiendo. Su vida entonces va a emerger a algo, lo que se espera, a algo superior. ¿A causa de qué? A causa del conocimiento que usted aprendió con anterioridad. Alguien entra a una compañía de trabajo y le dice, ese va a ser tu máquina. Yo nunca la había visto. Alguien me tiene que enseñar, alguien que sabe de esa máquina me tiene que transmitir el conocimiento a mi mente para que yo la pueda utilizar. Entonces viene alguien, le dice esto será así, y eso le llamamos un training. Me entrenó, dice. Me adiestró. Entonces viene usted con el conocimiento que tiene, comienza a ver, este botón es así, le hace la máquina, no era este, era la palanca, sí, así me acuerdo que le hacía. Y ya usted va y empieza a aprender la máquina, la empieza a utilizar. Viene el jefe suyo y le dice, después de 60 días, 90 días, ¿aprendiste a utilizar la máquina para la cual te contratamos? Sí. Pues te quedas contratado y empiezas a recibir los beneficios. Entonces usted emerge a otra vida, ya tiene su salario, ya tiene sus beneficios, producto de qué? Del conocimiento que usted adquirió con anterioridad. Ahora, nosotros aquí, ¿qué hacemos? No estamos aprendiendo a manejar una máquina, estamos incorporando conocimiento a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra vida, nuestras acciones estén proyectadas ¿a qué? A agradar
a la voluntad de Dios, y que cuando sea el momento donde el Señor venga o que nosotros partamos de este mundo, tengamos garantizada nuestra eternidad con Él. Eso es todo bien fácil. Aquí no es de religión, no es de mamá, de papá. Aquí no es de que si usted diezma, no diezma. Aquí no es de que la ropa, el pantalón, la falda. Aquí es que usted adquiera conocimiento correcto para que su vida camine correctamente y que entonces usted agrade a Dios de la manera correcta. Y se acabó. Y se acabó. Entonces, aquí hay un problema. Y el problema, dice Pablo, cuando yo vengo y me paro y les tengo que enseñar a ustedes, yo tengo dos opciones. Les puedo enseñar mi sabiduría terrenal o les puedo enseñar de la sabiduría que viene del cielo. Y vamos a ver eso. Tengo dos opciones. Les enseño lo terrenal y en lo terrenal ahí van mis gustos. Hermanos, a mí no me gusta que ustedes vengan con colores rojos ni verdes. Vengan con azul o con negro. Y usted dice, ¿y de dónde le salió eso? Porque el azul, el verde significa el negro, el rojo. Y entonces, y me tiro yo 5 horas hablando de esos colores. Conocimiento terrenal que al final no sirve, que al final no nos va a llevar a agradar al Señor y que al final, quién sabe que nosotros seamos salvos de la ira venidera. Entonces allí Pablo dice, si yo desde que vine aquí con ustedes me propuse no saber nada de ustedes, y me propuse de parte mía no traer conocimiento terrenal que no tenga fundamento en la palabra de Dios. Así que cuando yo les hablé, no les hablé más que de otra cosa que no tuviera que ver con Jesucristo. El que murió, resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Ese es mi conocimiento que yo les imparto a ustedes. Ahora, ¿de dónde obtuvo ese conocimiento? Si Pablo no habló con el Señor Jesucristo. Los otros apóstoles anduvieron con el Señor por 3 años y lo vieron a él ascender, estuvieron con él, vieron los milagros, lo vieron morir en la cruz, y Pablo no lo vio. ¿De dónde él obtuvo ese conocimiento? La sabiduría, ¿de dónde la obtuvo? La manera como los milagros operaban por medio de él, cómo ocurrió en él. Entonces aquí viene Pablo y dice, sigo leyendo el capítulo 2 del 1 Corintios, verso 6. Dice, sin embargo, ese sin embargo quiere decir un paréntesis de lo que acabo de mencionar en el siguiente párrafo anterior. Sin embargo, hablamos, ¿qué cosa? Vuelve otra vez la palabra, el epicentro de este otro párrafo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Ahora bien, note usted esto.
De la palabra sabiduría aparece otra palabra a la par, pegadito, pegadito, y es la madurez. Ahora sí, yo tengo que hablar de la madurez, pero no hoy. Vamos a ver mañana. Usted va a venir mañana, Señor, el próximo domingo. Tengo que hablar de la sabiduría. Perdón, tengo que hablar de la madurez. Estamos hablando de la sabiduría. Entonces dice él, si hablamos sabiduría, hablamos con los que han alcanzado madurez. En otras palabras, hablamos sabiduría con los que están a nuestro nivel en conocimiento. ¿Alguno de ustedes ha entendido a plenitud cómo trabaja el virus, este coronavirus, en el cuerpo humano? En esencia, que sabe cómo trabaja. Levante su mano y pase aquí al frente. ¿Sabemos? ¿Por qué no sabemos? La ciencia lo sabe, exacto. Pero ¿por qué nosotros no lo sabemos? Y nos ha golpeado a todos. Algunos le ha dado hasta 5 o 10 veces. Y no sabe qué le ha pasado. Otros fallecieron. Y uno les pregunta, ¿y qué le pasó? Se murió. ¿Y de qué murió? Del coronavirus. ¿Y cómo fue? A saber. Y así estamos todos hasta el día de hoy. Un año después, así seguimos todavía. Ahora, ¿por qué no sabemos nosotros? Porque no tenemos el conocimiento. No tenemos el conocimiento de la ciencia para entender cómo trabaja. Y si alguien de la ciencia nos tiene que explicar a nosotros, ¿cómo usted se sentiría? Alguien aquí me movió los ojos así. ¿Cómo usted se sentiría? A ver, espéreme. Mire, vuelvo a explicar 3 veces más, diríamos. Y después de las 3 veces diríamos, mire, hábleme en español, que usted me está hablando otro idioma, porque no le entenderíamos. Pero entre la ciencia, entre los científicos, para ellos hablar de eso es entendible. Pero entre ellos y nosotros que no tenemos nada de conocimiento, ¿qué nos es más fácil decir a nosotros? Que eso son mentiras, no existe. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. ¿Verdad? ¿Por qué? Por causa de que nosotros, que ellos no hablan con nosotros y nos explican la verdad como es. Y como está en el ambiente político, viene alguien y agarra la información de ellos y dice que esos son como unas hormiguitas que uno le está haciendo cosquillas aquí y eso es todo lo que se siente. Entonces viene usted, se mira al espejo y empieza a buscarse las hormigas. ¿Dónde andarán? Y así estamos confundidos todos. Alguien dijo en cierta ocasión que el virus podía mantenerse del aire por mucho tiempo y con la fuerza del viento extenderse por
millas y millas y millas, hasta 50 millas. ¿Alguien dijo eso? Y hoy lo tengo grabado. Pero de repente a los días apareció otro y yo, no son millas, son 6 feet. Y de repente aparece alguien y dice, no, 3. Y viene a otro y aparece y dice, no. Tú esto no da, al suelo, ahí se va, 0 feet. ¿Y a quién le creemos? Necesitamos que venga un científico y diga, esta es la regla y esto no cambia y así se mantiene. Entonces Pablo aquí está diciendo lo mismo. Voy a hablar de mi sabiduría. ¿Con quién? Con los que estén a mi nivel y me entiendan. Y hablemos del conocimiento, de la sabiduría de Dios a nuestro nivel. A nuestro nivel. Es decir, yo te hablo de ángeles y tú me crees lo que el ángel me dijo. Tú me cuentas de milagros que acontecieron en tu vida y yo te los creo, yo te creo los milagros. Y nos sentamos y no tenemos ningún problema porque estamos al mismo nivel de conocimiento. Pero cuando en mi nivel de conocimiento yo hablo con otro, cuando en mi nivel de conocimiento yo empiezo a contar mis experiencias con los ángeles y otro que está más abajo y no cree en los ángeles, ¿qué va a decir de mí? No va a decir, wow, qué conocimiento tan alto. No, va a decir, yo dije, algún día iba a llegar que se iba a volver loco el hermano. Y se volvió loco. Dice que habla con ángeles. Ahora vamos a entender qué está pasando en este párrafo. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, aquí no estamos hablando de las matemáticas, ni de la física, no estamos hablando de la biología, no estamos hablando de la estática, no estamos hablando de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. No estamos hablando nada que tenga que ver con el conocimiento de los hombres aquí en la tierra. Verso 7, hablamos sabiduría ¿de qué? De Dios. Y la sabiduría de Dios es misteriosa, es en misterio. ¿Qué significa eso? Que la sabiduría de Dios está oculta. La sabiduría de Dios no está, hermanos, para que Google, el Internet tenga acceso y lo publique a todo el planeta Tierra. La sabiduría de Dios está oculta. Está tapada. Y al estar tapadas, uno dice, ¿qué habrá de conocimiento debajo? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la sabiduría que está ahí tapada? ¿Cuál es el misterio? Quisiéramos conocerlo, que se revele, que se expanda y que tengamos acceso todos los hombres de la tierra. Está la sabiduría ahí. Y dice aquí el verso 7, más hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nosotros. ¿Qué dice ahí? Que antes que Dios fundara la tierra
Él planificó los tiempos, y que ahora que vino el Mesías, nació, murió, resucitó, vino el Pentecostés, los bautizó, comenzaron a predicar, y en ese momento, allí, la sabiduría que había estado oculta antes de la creación del mundo se mantuvo oculta, reservada, tapada, y nunca se reveló, y se vino a dar, a mostrarse por primera vez en la mente y en las vidas de los apóstoles que estaban predicando a Jesucristo resucitado por primera vez. Entonces, dice aquí Pablo, verso número 8, la que ninguno de los príncipes, de los gobernantes, de los sabios, de los científicos, nadie pudo tener acceso a lo que Dios tenía oculto desde la creación del mundo, y Dios la reveló. Oiga, es decir, la dio a conocer a los apóstoles, a ellos exclusivamente. A nadie de los científicos, descubridores y a los grandes hombres, hermanos talentosos de todos los siglos en la tierra, a nadie Dios se la quiso entregar, se la entregó a los apóstoles. Y dice él aquí, si Dios hubiera entregado esa sabiduría a todas estas personas, si ellos la hubieran tenido, no hubieran hecho tantas cosas, que entre todas esas cosas, la principal, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Pero esa es la evidencia, como no la tenían, lo crucificaron. Ya estaba eso preparado por Dios. Entonces, dice aquí en el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Y entonces aquí dice Pablo, esta sabiduría, Dios la entregó a nosotros, los apóstoles. Y la manera como Dios la entregó, no fue que vino un truck de Amazon y dejó el paquete, ahí están los libros de la sabiduría de Dios. No fue así. O una carta por correo, no fue así. ¿Cómo fue que Dios entregó esa sabiduría? Dice aquí, Dios nos la entregó por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios, ¿a dónde descansa? Descansa en los libros que Dios tiene en los cielos. Ahí se pone él a estudiar, y después que estudia, nos enseña a nosotros. Es el Espíritu de Él quien nos revela. ¿Qué es revelar? Es algo sobrenatural que el Espíritu Santo hace en la persona, trayéndole la sabiduría de quién, de Dios. Viene el Espíritu Santo. No viene de otra manera. Es trabajo del Espíritu de Dios traer la sabiduría a el creyente
para que el creyente conozca y reciba el conocimiento en su mente y que entonces su vida sea afectada completamente para conducirse en obediencia para agradar al Señor. Y como consecuencia, salva su alma. Entonces, dice aquí la Escritura, en el verso 12, dice Pablo, nosotros somos esa evidencia, porque nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Ahí dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Verso 13, por lo cual también cuando nosotros hablamos, no hablamos la sabiduría terrenal, la humana, sino que hablamos lo que hemos aprendido de quién, del Espíritu de Dios. Dice, y el verso número 14, pero el hombre que no tiene la sabiduría de Dios, dice, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son, ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, Dios había dicho, hablaré a este pueblo en lengua extraña y en boca de tartamudos. ¿Y qué significó eso? Que cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y los bautizó, se pusieron a hablar en lenguas y tartamudeaban. Y la gente que no entendía eso, ¿por qué no lo entendía? Porque no tenían el conocimiento de Dios. Y a consecuencia de no tener el conocimiento de Dios, es decir, de no entender cómo Dios está operando en ese momento, la palabra más fácil que salió de su boca fueron, estos están borrachos. Entonces, aquí Pablo pone un antecedente, y es que la sabiduría es importante en el creyente. Usted viene a la iglesia ¿a qué? A alimentar su conocimiento. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el conocimiento afecte toda su vida. Afecta su trabajo, afecta su relación con, afecta su relación familiar, afecta su vida personal, afecta, hermano, su relación con sus amigos, afecta la nación donde usted vive, el lugar donde usted vive, la ciudad donde usted vive, afecta todo eso, producto de qué, producto del conocimiento que usted adquiere cuando ¿qué? Cuando aprende de la exposición de la palabra de Dios. Si usted aprende mal, va a seguir siendo la misma persona. Pero si usted aprende correctamente, cambios van a empezar a suceder en usted. Es posible que haya un buen expositor de la palabra de Dios y haya una persona que resista aprender el buen consejo. Es posible que haya un mal expositor de la palabra de Dios y haya una persona deseando aprender lo correcto para poder agradar a Dios en lo que hace. Es posible de que haya un expositor
que enseña mal y uno que oye y aprende mal. Es posible que haya un buen expositor de la palabra de Dios y una persona que está deseoso escuchar lo correcto para poder emprender lo bueno en su vida. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios y hablamos de la sabiduría, tenemos que entender esta parte. Eclesiastés capítulo 7, verso número 1. Preste atención a lo que voy a leer. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el trépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entender al sabio, las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido del espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en los senos, en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Usted puede tener mucho dinero, puede ser un hombre de negocios, puede ser muy talentoso, puede tener mucha fama, puede tener lo que cualquier persona desea en esta vida. Pero si usted no tiene la sabiduría correcta, usted está perdido. Y podrá hacerle falta todas las cosas que el hombre necesita en esta vida. Pero si usted tiene la sabiduría correcta, usted ha comenzado bien. Aquí en la tierra para nosotros el dinero lo es todo. Pero si no hay sabiduría en ello, estamos mal. Porque la diferencia entre la sabiduría y el dinero es que la sabiduría está por encima del valor del dinero, del valor de la cantidad del dinero. Por lo tanto, verso número 19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Verso 23, todas estas cosas provee con sabiduría. Usted lo puede leer el capítulo completo. Al final del capítulo 7 de Eclesiastés, el escritor dice, todo lo que les acabo de mencionar, yo pasé por todo eso. Me dediqué a saborear lo que se sentía. Y aquí dice el verso número 23, todas estas cosas las probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir en la sabiduría y en la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y dice aquí, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Y este verso está buenísimo para los que estamos el día sábado aprendiendo. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Cuál es la diferencia?
la sabiduría. No es de que el hombre tenga habilidades para escapar, no, es la sabiduría. Verso 27, he aquí que esto he hallado, y dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero una mujer entre todas estas nunca hallé. Y he aquí solamente esto he encontrado, que Dios hizo recto al hombre, pero ellos buscaron sus propias perversiones. ¿Cuál es la diferencia de todo este capítulo? La palabra, el eje, la palabra, el epicentro, la palabra que es epicentro en todo este capítulo, la sabiduría. ¿Y qué fue lo que hicieron allá los apóstoles? Busquemos a hombres que tengan ¿qué? Sabiduría. Pero Pablo dijo, hay dos tipos de sabidurías. El licenciado y doctor en leyes, el abogado, y está el otro que es el que tiene la sabiduría revelada por el Espíritu Santo. Nosotros vemos que viene ahí un licenciado con maestría en administración de empresas. Hermanito, Dios le bendiga, pase aquí al frente. Quiero tener un meeting con usted. Pero viene por ahí con pantalones rotos, un hermanito que tiene la sabiduría revelada del Espíritu Santo. Lo vemos de medio lado. Eso somos dentro de las iglesias hoy en día. Tristemente es la verdad. Porque en lo terrenal nos es más práctico utilizar al que tiene maestría en administración de empresas que utilizar al otro pelagato, que si lo pongo a predicar me va a correr a todos los miembros de la congregación. Porque les va a predicar conforme a la palabra de Dios y conforme a la revelación del Espíritu, y va a ser un caos en los miembros que se van a querer ir. ¿Y quién presenta a un hermanito así al frente con honores delante del pueblo para que predique? ¿Y cuáles son los honores cuando presentamos al que tiene la maestría en administración de empresas? Lo ponemos tan alto, pero que de Dios no tiene nada. Tiene mucho aquí en la tierra, sí, tiene títulos, ha estudiado, se ha esforzado, ha cosechado y es admirable por su esfuerzo, pero en la iglesia no es ese el propósito. El propósito dentro de la casa de Dios es que haya sabiduría revelada del Espíritu Santo. Y es ahí donde los ministros, las iglesias, nos desviamos y nos apartamos de la verdad. Leo esto rapidito. Proverbios capítulo número 1. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina. ¿De qué está hablando? Ay, otra vez de la sabiduría. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay gente que si hoy en día yo pronuncio de que hay una fiesta tremenda, se hacen presentes. Pero si yo pronuncio de que se va a disertar de la enseñanza del Espíritu de Dios, ahí lo oigo, hermano, por Facebook.
¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? ¿Qué es lo que más nos apetece? La carne. ¿Qué es lo que más despreciamos? Lo del espíritu. Y entonces, ¿dónde vamos a cosechar más? Vamos a cosechar más en la carne. ¿Dónde vamos a cosechar menos? En el espíritu. ¿Y cuáles son las cosechas que salen de la carne? Dígalas. Pleitos, mentiras. Están bien difíciles de encontrar, la verdad. Aquí somos tan espirituales que digo, ay, a ver, ya se me olvidaron que ya ni las practico, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué otra? Contiendas, borracheras, hipocresía, adulterio, fornicación, hechicerías, enemistades y todas esas cosas. Por eso es que cuando los hermanos se van y aparecen ¿qué? Aparecen carnales, con frutos carnales, y en un día no se va a quitar eso. Porque a usted le tomó 6 meses llenarse de la inmundicia. Ahora le va a tocar el doble para quitárselo encima. Si es que logra, se lo va a quitar. Good luck. Buena suerte. Porque Dios no juega con el hombre. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Cuál es la diferencia? La sabiduría. La sabiduría. Dice, léase, hermano, el Proverbio. Yo voy a finalizar. Léase Proverbios capítulo 1. Todo habla de la utilidad de la sabiduría. Jeremías capítulo 9, verso 23. Dice, oh, si mi cabeza se hiciere aguas y mis ojos fuente de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. O quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová a los ejércitos: he aquí yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos y engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Verso 10, por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto?
¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase, dijo Jehová, porque dejaron. Ahí está. ¿Se fijó toda la maldad que hay en el hombre? Y yo le digo, yo lo he visto dentro de la iglesia. Y estoy seguro que usted lo ha visto dentro de la iglesia. Y usted se pregunta, ¿y por qué existe dentro de la iglesia? La respuesta está aquí. Verso 13, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Y se puede leer todo el capítulo 9 de Jeremías. Déjeme leer el verso 23 de este capítulo. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Está hablando de la sabiduría terrenal. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que hagamos una gran iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que construyamos un gran edificio. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es la parte principal? En que nosotros le pidamos a Él su sabiduría para entender. La sabiduría de Él no le vamos a entender nunca. Dios no va a estar hablando y nunca nos vamos a dar cuenta que Él ha estado desde mucho tiempo atrás hablándonos. ¿Y por qué no le entendimos? Porque cada vez que Él nos hablaba, no sabíamos, porque no habíamos aprendido lo que Él nos estaba tratando de enseñar. La Proverbios capítulo 9, verso 10. Bueno, esto ya lo leímos. Proverbios capítulo 4, verso 27. Ya se lo recomiendo que lo lea, capítulo 4. Y hay un versículo al final, verso 27. Proverbios capítulo 4, verso 27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, sino aparta tu pie del mal. Hay un ejemplo que lo vamos a dejar para el próximo domingo. Es un ejemplo de alguien que tuvo una lucha, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Concluimos diciendo lo siguiente. Cuando escogieron las personas los primeros diáconos, los primeros 7 diáconos, el número 7 es el número de Dios. La palabra diácono, ¿qué significa? Es una palabra que está en griego. ¿Qué significa? Servidor. Cuando le digan a usted, ¿y usted qué es? Diácono. ¿Y qué usted hace? No sé, pero soy diácono. Oh. ¿Y yo puedo ser diácono? Yo creo que sí. Hable con el pastor. A todos los nombra diácono. Lo que ellos escogieron era una persona que sirviera. ¿El qué?
sirvieran los alimentos. ¿Cómo se le llama eso hoy en día? Mesero. Pero no solamente iba a servir como mesero, también tenía que predicar, porque los meseros no predican. Y aparte que tenía que predicar, ¿qué tenía que hacer? Tenía que orar, tenía que ayunar. Aparte de eso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que llenarse la sabiduría de Dios. Ah, pues ese ya no era un mesero común. Ese ya era otro nivel de mesero. Y a eso, ¿cómo se le llamaba? Diáconos. Era un servidor de la casa de Dios para poder atender las necesidades entre las personas. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Señor y Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos concedes de aprender de la importancia que hubo en la iglesia primitiva, lo que nosotros le llamamos con ese término, cuando escogieron a los primeros 7 hombres con cualidades para poder servir en las necesidades que habían en aquel grupo que estaba incrementando en números tantos judíos como gentiles que estaban creyendo que Jesús era el Mesías, que había muerto en la cruz del Calvario, había resucitado al tercer día, había ascendido a los cielos y que había dado órdenes para que el Espíritu Santo se encargara de dirigir ahora la iglesia para poder entonces ser bautizados por con ese bautismo de poder que venía de Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, a que el conocimiento que nosotros adquirimos no se pierda en nuestra vida, sino que se utilice para poder hacer las cosas correctas. Ahora que nosotros venimos de un mundo de pecado a caminar por la senda de tus mandamientos. Ahora que estamos en tu casa y estamos bajo tus cuidados, enséñanos, Señor, a no ser insensatos, ni necios, ni perezosos. Al descuidar la parte del conocimiento, la parte de la enseñanza, lo que proviene de tu palabra y que es traído por un expositor, por un predicador, para poder enseñarnos a entender a Dios
cómo su voluntad es sobre nuestras vidas para agradarlo y que nuestra morada eterna esté garantizada junto a Él. Señor, permite que nosotros seamos esos creyentes, esos discípulos, donde tengamos sumo cuidado de prestarle atención lo que nosotros permitimos que venga a nuestra mente. Así como el apóstol le dijo a Timoteo, cuida de la doctrina que oyes, porque eso hará que te salves tú y que se salven los que te oyen a ti hablar. Señor, que el conocimiento de tu palabra sea el conocimiento correcto que nuestra mente está absorbiendo. Y los resultados, Señor, de esa palabra lo veremos en nuestras acciones, cómo nosotros reaccionamos y correspondemos en los momentos de crisis, en los momentos de pruebas, en los momentos de la tentación. Es ahí donde el conocimiento que hemos adquirido saldrá a la luz para poder testificar lo que hay dentro de nosotros, para poder mostrar lo que nosotros estuvimos acumulando tiempo atrás. Esa sabiduría que proviene de ti es la que nosotros anhelamos ahora, Señor. Sabiduría revelada por tu Espíritu Santo, donde tú nos muestras lo que es santo y lo que es inmundo. Señor, permite que la sabiduría correcta en nosotros llame a lo santo, santo, y a lo inmundo, inmundo, como tú lo llamas desde los cielos de la misma manera. Gracias, Señor amado, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a en esta hora finalizar. Gracias al Señor. Y vamos a orar por las ofrendas. Y si usted ha dado su ofrenda, amén, gracias, Dios le bendiga. Y si lo va a entregar, pues amén, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Roto su reino asunta como los cielos también en la tierra. Jesús, gracias por otro día que vive, Jesús. Gracias por otro día que está en tu casa, Jesús. Hay personas que amanecen hoy, Jesús, y no tienen vida, Jesús, o están en un hospital, Jesús, o están enfermos, Jesús. Pero porque te adoramos a ti, te amamos a ti, Jesús. Tú los cuidaste, Jesús, tú los cuidaste, Jesús. Gracias, Jesús. Voy a orar por las ofrendas que vamos a recoger, oh Jesús. Voy a orar por los hermanos que están aquí y no están aquí, Jesús.
Gracias Jesús, porque tu nombre es poderoso Jesús. Gracias Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces para quedar despedidos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la iglesia, en el templo, y también gracias a los hermanos que se conectaron, nos acompañaron a través del internet. Señor y Padre, gracias te damos por tu favor, tu misericordia. Permite, Señor eterno, que esta semana sea una semana de victoria, Señor, de triunfos, y que tú nos llames a prestarle mucha atención a aquel conocimiento, a aquella sabiduría que nosotros guardamos en nuestra mente. Señor, que no nos apartemos ni a un extremo ni al otro, sino que caminemos en la rectitud, porque tu palabra es recta. La sabiduría está, Señor, en ti. Y tu palabra, Señor, proviene de ti. Enséñanos, haznos sabios a través de las palabras, de las letras, Señor, de las escrituras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.